Muy buenas noches, bienvenidos a otro capítulo de Liberty City. Como siempre, quiero agradecer a todos los que me impulsaron y apoyaron para que este proyecto pudiera seguir adelante. Como ya saben, también la misión de este proyecto es lograr despertar al menos a 1 millón de personas y lo haremos informando, educando, integrando y siempre promoviendo la libertad. Así que no olviden suscribirse al canal, activar la campanita, darle like a este video, compartirlo en sus redes sociales y si desean también pueden hacer un aporte único voluntario a través de Flow para que este proyecto siga adelante y se mantenga independiente. El link está en la descripción de este video. Ahora vamos al tema de nuestro programa. El próximo 4 de septiembre es el plebiscito constitucional de salida y los ciudadanos deberán aprobar o rechazar la propuesta de la nueva Constitución. A lo largo de este periodo han surgido diversas dudas y cuestionamientos de las personas al respecto. ¿Qué sucederá con la propiedad privada? ¿Habrán sistemas jurídicos diferentes entre los chilenos y los pueblos indígenas? ¿Ya no existirá más Senado? ¿En qué consiste esta Cámara de las Regiones? ¿Qué derechos fundamentales se están proponiendo? ¿Se propone un Estado más intervencionista que el actual? Y a partir de estas interrogantes me surge una duda netamente personal. ¿Realmente una constitución realizada por los mismos poderes políticos que nos gobiernan es capaz de garantizar las libertades individuales y económicas de las personas junto con el respeto irrestricto por el proyecto de vida de otro y sus derechos naturales? A continuación estaremos analizando algunos de los artículos presentados en la propuesta de la nueva Constitución. Para ello, el día de hoy tenemos como invitado especial al constituyente Rodrigo Logan. Hola, Rodrigo. Maca, ¿cómo estás? ¿Me ves? ¿Me ves? No, no te veo, estás sin cámara. Ahí sí me tienes que ver, ahora sí. Ahí ¿Cómo sí. estás, Maquita? ¿Tantas Bien, ¿y lunas? tú? ¿Cómo Súper estás, bien. Rodrigo? Muy bien con el favor, muy bien. ¿Cómo Acá, ha estado el trabajo? Leyendo, mira, estoy lleno de carpetas, mira. Carpetas para No, me imagino. normas transitorias, el preámbulo, armonización, reglamento, las indicaciones y, por supuesto, el borrador de la nueva Constitución, los 499 artículos subrayados, ahí como buen ñoño que soy, subrayados con banderita y haciendo relaciones de uno y otro artículo para poder explicárselo a la gente. Porque vamos a sacar una serie de videos donde voy a explicar los 499 artículos, los conceptos, plurinacionalidad, qué es pluralismo jurídico, Estado regional autónomo, igualdad sustantiva, los derechos sexuales y de reproducción, el tema de la educación sexual integral, el tema del Poder Ejecutivo, el Legislativo, la Cámara de las Regiones, la reforma constitucional, etcétera, etcétera. Así que, un montón de conceptos. Muy agradecido de tu invitación, amiga mía, porque estos son los espacios donde nos permite informar a la gente, para que votemos todos informados. Bueno, antes de comenzar le pido a la audiencia que vayan dejando sus preguntas y consultas, que los últimos minutitos del programa serán exclusivos para responderlas. Bueno, en primera instancia me gustaría preguntarte, Rodrigo, ¿qué significa la Constitución para un país? Me gustaría que respondas eso antes de ver los artículos. Es la carta fundamental. A ver, una pequeña historia. ¿Ustedes vieron la película Robin Hood? Esa película donde se juntan... En esa cuenta la historia, que fue real, que estaban todos los señores feudales de Inglaterra y iban a ser invadidos por Francia. Y ellos le dicen al rey, le dicen, oiga, nosotros tenemos derechos, pero los derechos usted no los pone por escrito en ningún lado. Necesitamos unos derechos para poder saber a qué atenernos frente a la monarquía, frente al poder del rey. Y le dice, póngalo por escrito. Y eso se llama la Carta Magna. Y cuando el rey lo puso por escrito, obviamente presionado porque iba a ser invadido por los franceses, en el año de 1315, y de ahí se entendió que para poder limitar el poder del monarca y luego el poder del Estado, se necesitaban un estatuto de garantías, que para poder limitar el poder, ¿vale? Y en la pirámide, si tú miras toda la normativa, todas las normas que tratan de regular la conducta de las personas en un momento en sociedad, es una pirámide. Y dentro de esa pirámide, en la cúspide, está la Constitución y los tratados internacionales. Después viene la ley, después vienen los decretos, los reglamentos y al final los contratos y los demás actos corporativos de la gente, la interrelación uno a uno. Pero ¿para qué sirve la Constitución? La Constitución es la supraley que regula todos los aspectos de la vida en sociedad de un Estado.
¿Qué es lo que es Estado? Cuando se junta un grupo de personas que está unidas por vínculos de idioma, cultura, historia, se llama nación, una nación. Cuando esa nación tiene un territorio determinado y se da una estructura civil, se llama Estado. Las personas que están adentro de un Estado se llaman pueblo. Y las personas de ese pueblo que tienen derecho a ejercer derechos civiles se llaman ciudadanía. ¿Vale? Ya, Entonces, perfecto. el que regula todos esos aspectos es la Constitución. Pero la Constitución no tiene necesariamente que regularlo hasta el más mínimo detalle, porque para eso está la ley. Pero sí tiene que establecer los parámetros generales, los principios y reglas generales que regulan la vida de las personas en sociedad. Una Constitución, para que sea una buena Constitución, tiene que cumplir 4 criterios, o se ha estudiado. El primero es que dé cohesión social, o sea, que permita de que todas las personas que viven en el territorio del Estado-Nación tengan una igualdad en y ante la ley, que no hayan grupos privilegiados, cohesión social. Lo segundo es que dé gobernabilidad, o sea, que permita que las estructuras de poder al interior de ese Estado no se sobrepasen y te pasen por encima de la libertad de los mismos ciudadanos y que entre las mismas instituciones se controlen de manera cruzada. Eso se llama gobernabilidad. Lo tercero es que esa Constitución permita la libertad de las personas que viven en ese Estado-Nación, de tal manera que esas personas puedan crear riqueza y que esa riqueza se comparta o se distribuya de manera equitativa entre los distintos miembros del Estado-Nación. Y la cuarta es respetar la libertad individual de las personas. ¿Por qué? Porque el Estado no existe. El Estado es una creación. El Estado somos todos y todas. Todas las personas nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Iguales, todos iguales. Y en algún momento nos pusimos de acuerdo en crear una superestructura que se llama el Estado, precisamente para evitar la autotutela, que el más grande le pegue al más chico, porque tu libertad termina donde comienza la mía. Entonces nos pusimos de acuerdo en crear un Estado. Y el Estado, por eso que el Estado se mantiene con los impuestos de las personas, porque nosotros somos el Estado. ¿Y cómo regulamos a ese Estado? A través de funciones. La función ejecutiva, que la gente le llama poder. El poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, el poder de los organismos autónomos, en este caso, hasta hoy día, las municipalidades, y además la administración regional, la administración de las regiones. Eso es una constitución y para eso sirve. ¿Y cuál es el fundamento último de la Constitución? ¿Por qué se establece que tiene que tener una Constitución? Porque el fundamento último del Estado de Derecho es lograr la justicia y la paz social. Sin reglamento, sin reglas que nos permitan establecer cuáles son, hasta dónde llega el poder del Estado y dónde están las libertades de cada una de las personas, si no existiese eso, llegaría la autotutela, o sea, que nosotros hiciéramos justicia por nuestra propia mano. Para eso sirve una Constitución. Es un límite al poder del Estado. Ya, perfecto, Rodrigo. Ahora te quiero preguntar también que nos pudieras definir este concepto de plurinacionalidad, que también ha generado bastante ruido en la población. Ya, el concepto de plurinacionalidad es un concepto que se le ocurre, a ver, partamos de la siguiente base. La palabra plurinacionalidad significa muchas naciones, muchas naciones. No es solamente referido a los pueblos originarios. Hola, chiquillo. Perdón, que estaba saludando ahí. No es solamente referido a los pueblos originarios. De hecho, de tal manera que a nivel internacional solamente hay 2 países que tienen el concepto plurinacionalidad en sus constituciones, que es la hermana República del Ecuador y la hermana República de Bolivia. Ellos tienen eso, pero nadie más. Los otros países hablan de interculturalidad, no hablan de plurinacionalidad. Ya. El tema es que el concepto de plurinacionalidad, como te acabo de explicar, involucra muchas naciones. El derecho internacional dice que cada una de esas naciones tiene derecho al autogobierno, se llama la libre determinación de los pueblos. Entonces cada una de las naciones tiene derecho a autodeterminarse en materia normativa y fiscalizadora, administrativa, normativa y fiscalizadora. ¿Vale? ¿Vale? Hoy día el concepto de plurinacionalidad a nosotros nos ha generado mucho conflicto. De hecho, tanto es así que si tú revisas en el Google, o le invito a la gente a que lo revise, se van a dar cuenta que los mismos convencionales al momento de hablar de la plurinacionalidad dicen que es un concepto en evolución. O sea, no es un concepto fijo. Ese concepto no existe de una manera unívoca. ¿Ya? Es un concepto constante, y ahí es donde yo por lo personal tengo una crítica muy fuerte, y esa la he hecho, porque yo digo que si es un concepto que está en construcción, no podía haber sido parte del proceso constitucional como lo hemos establecido, porque si no genera incertidumbre. Y además de eso, el concepto de plurinacionalidad hoy día, querido, muchos hablan de los pueblos originarios, pero si tú lees
el artículo de la Constitución, el número 2, te dice que, bueno, el número 1, ¿ya? Te dice que Chile es un Estado plurinacional, que es dentro de las normas de los 499 artículos, aparece como la norma número 5. Dice artículo 4, que al final del día va a ser el artículo número 1. Claro. Dice, Chile es un Estado plurinacional e interculturalidad, que reconoce la coexistencia de diversas naciones y pueblos en el marco de la unidad del Estado. Punto. Dice, son pueblos, el inciso segundo, son pueblos y naciones indígenas las indígenas preexistentes, los mapuche, aymara, rapanui, licanantay, quechua, coya, diaguita, chango, cahuéscar, yagán, selknam y otros que puedan ser reconocidos en la forma que establezca la ley. Efectivamente, alguien podría pensar de solo leer el inciso segundo que solo se refiere a pueblos originarios, preexistentes. Pero si tú ves eso y analizas el artículo 1, significa que hoy día podría venir la nación. ¿Te acuerdas que yo te dije que nación era un grupo de personas unidas por vínculos históricos, culturales e idiomáticos? Podrían venir la nación gitana, por ejemplo. Y ellos también podrían decir, nosotros también formamos parte de la plurinación. También podría venir la nación suiza, que son aquellos colonos suizos que viven en la región, en la macro zona sur, en la región de la Araucanía, o los colonos alemanes, o los colonos croatas, o los colonos italianos, o los colonos yugoslavos que están en el sector de Magallanes. Porque ellos pueden decir, nosotros también somos una nación, porque a usted, el Estado de Chile nos trajo. Por ejemplo, los colonos alemanes pueden decir, a mitad del siglo XIX, Vicente Pérez Rosales, que era un agente del gobierno chileno, fue a buscar colonos a Europa y los trajo para acá. Por tanto, ellos también son una nación, también podrían adscribirse al tema plurinacional. Pero lo más peligroso es que eso también permite de que otras naciones que ingresen a Chile puedan también utilizar y decir que ellos también son nación, también radicarse en alguna parte del territorio nacional y también decir que ellos tienen la libre determinación de los pueblos porque eso se lo reconoce el derecho internacional. Y con eso, el Estado de Chile, si no cierra esta norma, si no dice que la plurinacionalidad solamente está referida a los pueblos originarios, podría generar que hubiera una cesión de soberanía territorial a propósito de que estas naciones se metan al interior del territorio de Chile, de la República de Chile. Ahora, Rodrigo, ¿es posible que en los periodos que faltan para poder terminar la armonización y los procesos que faltan, que cambien esa parte? O sea, que agreguen esa parte. Absolutamente, absolutamente. A ver, es que una cosa es el ser y la otra es el deber ser, Maca. De poder se puede. De poder se puede. Que se haga otra cosa. Que se haga, claro, porque yo le he hablado con mis colegas, de hecho lo presenté como indicación y vengo peleando. O sea, si tú ves las intervenciones que yo he hecho en el Pleno, siempre reclamo lo mismo, siempre. Yo le digo, chiquillos, hay que cerrar este artículo, porque este artículo nos puede traer problemas. Precisamente porque además nosotros en la convención firmamos un protocolo que señala de que nosotros reconocemos que el proceso constituyente chileno se desarrolló en un contexto de crisis climática. Y la crisis climática no es solamente derivada al clima, sino porque habla del medio ambiente. Y la gente cree que solamente es crisis climática, del clima. ¿Ya? Pero si tú analizas qué se entiende por medio ambiente o por ambiente medio, no solamente involucra temas climáticos, sino que también involucra temas culturales, históricos, financieros y de cosmovisión. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si nosotros no cerramos este concepto, y dado que reconocemos que el proceso constituyente fue desarrollado en un contexto de crisis climática, nosotros hoy día podríamos abrir la puerta a que llegaran naciones al Estado chileno y nosotros no podríamos cerrarle las puertas. Ellos tendrían derecho a su autodeterminación. Y eso es gravísimo, como dice acá Rodrigo Díaz. ¿No? Eso es grave. Pero respondiendo a tu consulta, mirando el vaso medio lleno, sí, yo lo he hecho presente, no solamente yo, para ser sincero, 15 convencionales más, porque también están muy preocupados por esto, se hizo presente las indicaciones para que lo viera armonización y normas transitorias. Ahora, para que eso pase, los convencionales en esta etapa tenemos que sacarnos la mochila ideológica, tenemos que pensar en el bien de nuestro país y tenemos que entender que este es un problema que va a generar. Si nosotros no cerramos esa norma, van a haber un montón de juicios. El día de mañana, juicio en tribunales, que se va a tratar de a través de sentencias judiciales, definir qué es lo que se entiende por plurinacionalidad. Y eso nos va a generar otro conflicto. Además, nos puede generar conflicto a nivel internacional si llegan otras naciones, ¿ya? Naciones. Claro. Por ejemplo, hoy día se reconoce al pueblo tribal afrodescendiente chileno, pero el componente de ellos es o el pueblo tribal afrodescendiente.
Entonces, ¿tú sabes qué es lo que tienen en común todos los pueblos, todas las personas que viven en los pueblos de Centroamérica? Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, incluso gente que es de Haití, que son afrodescendientes. Por tanto, ellos podrían perfectamente venir para acá y decir que son parte de la nación afrodescendiente, pedir residencia chilena, porque aquí mismo lo establece que tienen que estar avecindados 5 años en la Constitución, en el proyecto de Constitución actual, nos dice que tienen que ser residentes, no habla de residencia, habla de avecindamiento, eso se prueba con un documento ante notario, nada más. Y ellos podrían decir que tienen en común que son afrodescendientes, y con eso tendrían derecho a utilizar parte del territorio nacional y autodeterminarse. ¿Viste que es peligroso? ¿Y dónde sale eso? En la Agenda 2030 de la ONU, en los sí. ODS. Sí, es parte de todo eso. Es parte de la sí. Agenda 2030. Sí, es así, porque muchos me dicen, ay, te creéis Salfate, que andáis hablando, que soy... No, le digo, mira, ojalá esto fuera solo conspiración, ojalá, sí. Pero no. Esto está hecho, está en la misma página de la convención. Tú me mostraste cuando iniciamos el primer programa Liberty City, donde estaba este mismo convenio era la palabra. Sí, no me acuerdo. El memorándum de entendimiento firmado por la presidenta Elisa Loncón, donde no nos preguntó a ninguno de los convencionales, con fecha 12 de agosto del 2021, donde le abrió la puerta de par en par a la ONU. Pero fíjate que más grande, mira, tú tienes cómo colocar algo que yo te voy a decir ahora, pone por mientras en el Google, coloca decreto 46 año 2016. Ya lo voy a buscar por mientras, decreto 46. Y ahí te vaya a caer de espalda. Y lo colocáis ahí para que toda la gente lo vea. Creo que fue lo que pusiste hoy día en Twitter, ¿o no? Lo que puse en Twitter, pues. Y que me han llamado caleta de periodistas para preguntarme qué es lo que dice ese decreto. Y yo le dije, amigo, lean el título, nada más. Lean el título. Decreto 46, año 2016. Sí. Ministerio. O te mando, si queréis, te mando la foto por WhatsApp. Pero, si lo encontráis. Creo que sí lo encontré. Espérate. Perdón, decreto 49. Ahí está, por eso me salía otro, sí. De economía. Decreto 49, 2016. De relaciones exteriores, ¿o no? A ver. Es el mismo. Mira, si hasta aquí está, ya. Déjame compartirlo al tiro. El título comparto esa pantalla al tiro. Dato mata relato, para que después no digan, yo les digo, no me crean nada, véanlo en la ley. Y vean de qué fecha es, estamos hablando del 2016, segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Ahí está. Dice, decreto 49. ¿Y qué dice el título? Crea Consejo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Esto fue... Ya, no hay más preguntas, señor juez. No hay más preguntas. No, pues ahí está. O sea, si fue el año 2016. Si alguien tenía la duda si es que en Chile se trata de aplicar a rajatabla la Agenda 2030, ni siquiera dice ni siquiera dice las resoluciones de la ONU. Dice Agenda 2030 completita. Específicamente. Sí, y a eso súmale el memorándum que firmó la Convención Constitucional con la ONU, donde le abre la puerta de par en par, y ahí está. O sea, ¿qué más quieren? ¿En qué más puedo ayudar? Exactamente, no está... No, mira, yo me leí la propuesta de nueva constitución y es como... calza justo, es como que está hecho el calcetín justo para el pie de lo que es la Agenda 2030. Y ojo, yo no insisto cuando me dice, pero ¿qué es lo que tiene de malo? Si yo le digo, mira, no tiene nada malo per se. Lo que pasa es que ¿por qué lo hacen a escondidas? ¿Por qué lo hacen de una manera subrepticia? ¿Por qué no le dicen a la gente? Porque la Agenda 2030 tiene cosas súper buenas, el tema de la superación de la pobreza, el respeto a la ecología, a los derechos a la naturaleza, pero tiene otras que son muy complicadas. Por ejemplo, la cesión de soberanía de los estados. Recuerda que lo que quiere la Agenda 2030 es que los países dejen de ser unidades individualmente consideradas y pasen a ser parte de una gran unidad internacional, globalizante. El tema de la nueva orden mundial. Del nuevo orden mundial, ellos lo dicen, si no lo esconden. No lo ocultan, ahora no lo ocultan. Hay que pasar a ser parte de la globalización, y los dos principios son indivisibilidad e universalidad. Por eso que ahora los estados tienen que ser muy grandes, tienen que dejar poco espacio a la libertad de los privados, porque todo el estado tiene que... Y esos estados, a su vez, son mandatados por los organismos internacionales. O sea, si la ONU le dice al organismo A, en este caso al estado, que tiene que proveer, por ejemplo, la soberanía alimentaria. ¿Qué significa? Que el Estado define qué es lo que se puede plantar en sus superficies cultivables. Y eso entonces van a decir, ¿qué es lo que necesita
la globalización, no lo que necesita Chile. Lo que necesita la globalización, necesita que planten soya. Eso es lo que hay que hacer, soberanía alimentaria. Si hablamos de la solidaridad entre pueblos, significa ¿cuáles son los países que tienen menor densidad poblacional? ¿Qué significa? Que tienen más territorio y menos cantidad de habitantes. Chile, pues, es uno de los países. La primera, segunda, tercera región, la región de Aysén y la región de Magallanes. Entonces los otros países le van a decir, bueno, entonces tienes que cedernos soberanía para que nosotros podamos llevar inmigrantes a tu territorio. ¿Ya? El Estado no se puede negar. Tú sabes cuál es, Chile tiene ventajas comparativas, por eso a todos los países les gusta Chile. ¿Sabías tú que nuestro país es el único país en el mundo que tiene casi todos los climas, todos, excepto la tundra que existe, el clima que existe en la región de la estepa rusa, es el único que nosotros no tenemos, pero todos los demás tenemos Caribe, polinésico, mediterráneo, desértico, antártico, tenemos intramediterráneo, que es el que está de la séptima a la novena. O sea, tú puedes plantar hoy día un vegetal a contraestación en un mismo país. Somos uno de los países que tiene más reservas de agua dulce en el mundo. Tenemos participación en el sector insular y en el sector antártico. Nosotros somos un país perfecto para que vengan otros países para acá. Y podría seguir, pero vámonos a la Constitución, porque ahí fíjense en lo que puede llegar cuando la Tercera Guerra Mundial sea por el agua. Exactamente, así que los que están viendo, bueno, ahí tienen el link del decreto que se realizó, así que cuando les pregunten, mándenle eso y está todo. La verdad que ni siquiera ocultan que esto está alineado a la Agenda 2030. Pero bueno, vamos al primer artículo a analizar. El de la Cámara de las Regiones. Dice, la Cámara de las Regiones es un órgano deliberativo paritario y plurinacional de representación regional encargado de concurrir a la formación de las leyes de acuerdo regional y de ejercer las demás facultades encomendadas por esta Constitución. Sus integrantes se denominarán representantes regionales. ¿Qué significa esta nueva Cámara? Hoy día el Congreso Nacional está formado por una Cámara que se llama la Cámara de Diputados. No es dos cámaras, porque siempre la gente dice está formado por dos cámaras. No son dos cámaras. Es solo una cámara, la Cámara de Diputados, y el otro se llama el Senado. ¿Vale? Ya. Y entre la Cámara de Diputados y el Senado tenían que generar el proceso de formación de la ley. Pero los senadores, la senadora, voy a hablar en femenino, las diputadas y senadoras no hacían lo mismo, porque las diputadas tienen por misión fundamental, la Cámara de Diputados legisla, evidente, crea leyes, los diputados y diputadas se eligen en distritos, que son agrupación de comunas, y las senadoras y senadores se eligen en circunscripciones, que son la unión de distintos distritos, o sea, es comuna, varias comunas, un distrito, varios distritos, una provincia, varias provincias, una circunscripción. La circunscripción son los senadores y senadoras, las provincias son los consejeros regionales, los distritos son diputados y diputadas y los convencionales, las comunas, alcaldes y concejales. Ahí está. Claro. Y así funcionaba hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que hacen los diputados y diputadas? Ellos legislan, representan y fiscalizan los actos de gobierno. Por eso que los diputados siempre andan detrás de lo que está haciendo los gobiernos mandando oficios. En cambio, los senadores y senadoras legislan también, igual que los diputados, por eso se llama la Cámara Espejo. O sea, lo que hacen los diputados después tiene que pasar al Senado. También representan, porque los diputados, o sea, los senadores, también tienen que ir a sus circunscripciones. Por eso ellos cada 3 semanas de trabajo tienen una semana, los diputados que se llama semana distrital y los senadores que se llama semana circunscripcional. Pero a diferencia, los senadores no fiscalizan los actos de gobierno. Los senadores lo que hacen es sirven de jurado para dirimir conflictos de competencia que exista entre altas autoridades. Por ejemplo, un conflicto de competencia entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional lo resuelve el Senado. Un conflicto en una acusación constitucional, ¿quién lo resuelve? El Senado como jurado. Un conflicto entre los tribunales de justicia, los altos tribunales de justicia y un organismo del Poder Ejecutivo. ¿Quién lo dice? El Senado. Eso es lo que hacían. Bueno, en el nuevo diseño se elimina el Senado. Y se dijo no. Ahora va a existir un solo Congreso que se va a llamar el Congreso de Diputadas y Diputados, plurinacional paritario, que va a tener una conformación con representantes proporcionales por distrito, igual que hoy día, en un número no menor a 155, ¿vale? Y en un principio era solo eso, pero se eliminaba el Senado. Y resulta que a raíz de indicaciones de distintos convencionales, se estableció la Cámara de las Regiones. ¿Y la Cámara de las Regiones qué es lo que es? Es
un lugar, un lugar de representación puramente regional, donde tiene que tener por norma al mínimo tres convencionales de representantes por cada región. ¿Vale? O sea, va a tener, como mínimo, va a tener 3 de Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Santiago, Bernardo Higgins, de cada región. La sexta región, Bernardo Higgins, el Maule, el Ñuble, etc. ¿Vale? Mucha gente cree que la Cámara de las Regiones significa que va a haber un lugar físico, una casa, un edificio, en cada una de las regiones. Y no es así. Va a existir un congreso donde va a estar el Congreso de Diputadas y Diputados con 155 y va a haber en el mismo lugar otra cámara que se va a llamar la Cámara de las Regiones, donde van a haber 3 representantes al menos por cada una de las regiones. ¿Cuál es la funcionalidad que tiene? Pues por región. ¿Cuál es la funcionalidad? En el proceso de formación de la ley, hay leyes que son de concurrencia exclusiva del presidente de la República, o sea, el presidente es el que las tiene que presentar. No obstante, ahí hay como una trampilla, porque también la pueden presentar el Congreso de Diputados y la tiene que patrocinar el presidente. Es como que le ponen la pistola en la cabeza al presidente. La presenta el Congreso y después le dice al presidente patrocínela. Pero hay leyes que son de iniciativa, o sea, no dice iniciativa, dice concurrencia necesaria al presidente de la República. Pero todas las otras son leyes que son de concurrencia necesaria de la Cámara de Diputados y hay otras que son leyes regionales. Y las leyes que son de carácter regional parten en la Cámara de las Regiones y cuando son completos Congreso de Diputadas y Diputados, ¿vale? Y las que nacen en el Congreso se van a la Cámara de las Regiones. Es la misma mecánica que hoy día tiene la Cámara de Diputados y el Senado, amiga mía. Es la misma. La misma mecánica, vale. La única diferencia es que hoy día la Cámara de las Regiones tiene menos facultades que la que tenía el Senado. Menos. ¿Vale? Por ejemplo, no se pueden discutir temas que tengan que ver con seguridad social, eso solamente lo puede ver la Cámara, el Congreso de Diputados y Diputadas, no lo pueden ver la Cámara de las Regiones. Tampoco lo que tenga que ver con el derecho de propiedad, con el derecho del trabajo, todo eso solamente lo puede ver el Congreso, no la Cámara de las Regiones. Entonces, desde mi punto de vista, al quitarle esa atribución a la Cámara de las Regiones, al sacar, porque el tema del Senado podía sacarse, pero las facultades que le quitaron a la Cámara de las Regiones van en directo perjuicio de las regiones, porque significa que esos temas las regiones no lo van a poder ni debatir, no lo van a poder ver, sino que lo van a tener que ver directamente en el Congreso de Diputadas y Diputados. Pero eso es la Cámara de las Regiones, como un Senado, pero más atenuado. Con menos atribuciones. Y ahora aquí Héctor Jara hace una pregunta súper buena. ¿Y la diferencia en gasto mensual entre el Senado y la nueva idea? ¿Habrá menos gasto estatal o más gasto estatal con esta nueva Cámara, a comparación de cómo estamos actualmente con el Senado? No, o sea, es que hay que mirarlo más allá. Yo amplío la pregunta. Y gracias, Héctor, porque es muy buena. Sí. La nueva propuesta de Constitución establece más de 40 nuevos organismos que antes no existían. Por ejemplo, va a estar el Consejo Regional, va a estar la Asamblea Regional, el Consejo de Gobernadores, el Consejo Social Regional, el Consejo Comunal, la Asamblea Social Comunal, y además van a tener leyes especiales. Cada uno de estos órganos, de las regiones autónomas, el concepto del Estado regional autónomo, cada una de las regiones va a tener una ley propia que se va a llamar el Estatuto Regional. Y cada una de las comunas va a tener otra normativa que se va a llamar el Estatuto Comunal. Entonces hoy día tú podrías caer en el desaguisado, a menos que se arregle esa norma en armonización, porque se puede. Si es así, puede ser que chilenos tengan derechos operativos distintos. Por ejemplo, un chileno que viva en Arica puede tener derechos operativos distintos al que vive en Iquique, porque pertenecen a 2 estados regionales distintos y cada uno de esos estados regionales, o sea, de esas regiones autónomas, son autónomas, es decir, tienen autonomía administrativa, normativa y fiscalizadora. Eso es complicado. Si se deja esa norma abierta y no se hace bien en armonización ni en normas transitorias, podría afectar la igualdad en y ante la ley. Ya, entonces tú me estás diciendo que habría más de como 40 nuevas instituciones. La pregunta de Héctor, respondiéndole, es mucho gasto. Aumenta el gasto, Maca. Respondiendo a la pregunta de Héctor, este proyecto de Constitución aumenta el gasto. Aumenta el gasto en múltiples áreas. Por ejemplo,
Hoy día se establece las autonomías territoriales indígenas y se reconoce la reivindicación de tierra para los pueblos indígenas. Y dice que el Estado deberá, sí, ocupa ese verbo rector, deberá. Si el Estado deberá, esto es muy simple, si el Estado debe devolver las tierras que son de reivindicación de los pueblos originarios preexistentes, ¿cómo lo va a hacer si la tierra no se inventa? El Estado tiene que salir a expropiar, los terrenos que pertenecían a una persona para devolverlos. ¿Y eso cómo se hace? Con plata. Los derechos sociales, que hoy día el Estado ya no es un Estado en el cual se van a entregar acceso a derechos, sino que el Estado dice, hoy día el Estado es un Estado social y democrático de derechos, y se establece un catálogo de derechos fundamentales donde el Estado tiene la obligación de entregarlos de manera progresiva y no regresiva. ¿Qué significa? Que tiene que ir en progresión al erario fiscal, pero tiene que haber un mínimo ¿Qué significa la prohibición de regresividad? Significa que un derecho que está establecido hoy día no pueden modificarlo, aun cuando exista una nueva norma que modifique la Constitución. Ese derecho ya no lo pueden modificar porque es el principio de no regresión y está en el mismo texto. Todos esos elementos, más la creación del Consejo Nacional de la Justicia, más la Defensoría del Pueblo, la Defensoría de la Naturaleza, la Defensoría del Consumidor, la Agencia de Agua, los consejos regionales, la Asamblea Regional, el Consejo Social Regional, bueno, y whatever, son 40, todo eso aumenta el gasto fiscal. Wow. ¿Tiene razón de ser? Por cierto que tiene razón de ser, pero la pregunta ahí es donde chocamos. Por eso te digo que armonización es tan importante, Maga, porque un Estado no crea nada. Los Estados viven de lo que nosotros los ciudadanos no crean dinero. Exacto. No crean nada. El Estado no crea dinero. El Estado vive de los impuestos, vive de la explotación de los recursos naturales, vive de la explotación, de la mantención de las reservas internacionales, vive de en este caso las concesiones, vive de las exportaciones y vive de varios. Son 6 fuentes de ingresos. El gran problema es que hoy día nosotros dejamos abierta la posibilidad de que en la reivindicación de tierra a los pueblos originarios, esa reivindicación de tierra también viene con los minerales que están adentro de esa tierra. Por ejemplo, ¿tú sabes dónde está el cobre de Chile? Que es el sueldo de Chile, está en manos de los pueblos Aymara, Coya y Quechua. ¿Dónde está el litio? En manos de los Diaguita y los Licanantay, porque están en su territorio. ¿Dónde están las grandes concesiones de acuífera? O sea, la gran pesquera está en las 3 primeras regiones. ¿Y en manos de quién es el sector costero del pueblo chango? ¿Dónde está el sector de la forestal y la salmonera? Está en el Gualmapu, que es el sector de la macrozona sur, la Araucanía. ¿Y dónde está? Y así, hasta que llegamos a los Sernan y a los Yaganes en el sur. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo vamos a hacer para explotar los recursos naturales que hoy día nosotros dijimos que vuelven al Estado de Chile? Por ejemplo, el litio. ¿Ya? Para poder pagar los derechos sociales vamos a tener que pedir permiso. Como Estado, no yo, como Estado, ¿de dónde vamos a sacar plata si la plata no crece en los árboles? Ya que estamos hablando de arbolitos, claro, no crecen los arbolitos. Esa es mi pregunta. Esa es mi pregunta. Con todos estos cambios que se están haciendo, mucha gente se pregunta, ¿cómo se va a financiar todas estas cosas, todos estos cambios, ahora que aumentan todas estas instituciones, se agranda el aparato público, más todos los derechos sociales? ¿Cómo se van a financiar? Ahora, ¿eso cómo se va a determinar? ¿Tú lo sabes? ¿Cómo se va a determinar toda esa cosa? Sí, y ahí también tengo otra se va a determinar a través de ley. Y ahí es donde una de mis críticas constructivas, porque yo hago la crítica, pero también propongo el cómo se puede cambiar. Hoy día todo está regulado por la ley. Todo lo que no está en la Constitución va a quedar te lo respondo al tiro, Rodrigo, va a quedar a la ley. El gran problema es que hoy día la ley pues en su gran mayoría se vota por un quórum que se llama quórum simple. El quórum simple es el 50+1 de los asistentes. Entonces yo le dije que tenemos un gran problema. El gran problema es que hoy día, saca la cuenta, hoy día la normativa de la Constitución establece de que el Congreso son 155, no menos que 155, igual que la Convención, ¿cierto? Sí. Señala de que para que pueda sesionar el Congreso de diputados y diputadas, tiene que haber al menos un tercio de diputadas y diputados, ¿cierto? Un tercio de 155 son 52, ¿correcto? Sí, 52. ¿Sí? Son 52, o 51, algo. 52, ¿cierto? Y si hoy día tú dices que las leyes se pueden aprobar
con la mayoría simple los asistentes. Entonces, eventualmente tú podrías llegar al irrisorio de que tenéis 25, 26, con 27 personas, tú podrías aprobar y cambiar el derecho de propiedad, por ejemplo. Vale. Con 27 de 155. Entonces, yo les dije, no, pues chiquillos, hay cosas que hay que aumentarle los quórums. Y, viste, para que tú veas que sí han habido cambios. Por eso te digo que no todo es malo, pero se necesita la buena voluntad. Temas como Banco Central, Contraloría y el Sistema Nacional de Justicia, Sistema de Pensión y Presupuesto, se dice que no puede ser por mayoría simple, sino que son por 4/7 de los 155. Bien. Pero todavía quedamos en el tema de la reforma. Hoy día, para reformar la Constitución se requiere, si es una iniciativa popular, el 2% del padrón. El 2%, o sea, está hablando de, hoy día el padrón son 11 millones, el 10% es 1.100.000, el 1% sería 100.000, ¿sí? 100.000 días, ¿cierto? O sea, con 200.000 personas tú podrías hoy día instar al cambio de la Constitución. Si fuera una reforma completa, es el 5%. El 5%, si estamos hablando de iniciativas populares de ley, o sea, perdón, iniciativas de reforma, pero que vengan del pueblo. Eso, ese guarismo del 2, el 5 y el 10 hay que cambiarlo, porque es muy poco para la trascendencia de lo que nosotros estamos haciendo, ¿ya? Pero esa es la respuesta. Todo lo que no quede en la Constitución va a la ley. Ya, perfecto. Ahora quiero ir a la pregunta de Rodrigo Díaz, que dice, Rodrigo, con la nueva Constitución, ¿tendremos mejor acceso a la justicia? Y eso también va de la mano con la duda que tengo sobre el pluralismo jurídico que se estaba planteando, que lo voy a poner al tiro en pantalla. Sí, mira, a ver. El acceso es que aquí tenemos que definir lo que es acceso con lo que es justicia. Porque no es lo mismo. Hoy día la gente, nosotros hemos caído en una trampa del sistema. La gente cree que la justicia se logra en tribunales. O sea, todos asociamos que para obtener justicia tenemos que ir a un tribunal a demandar a una persona, ¿vale? Y eso, ¿sabes por qué? Porque los tribunales tampoco, cuando tú le haces una pregunta a los tribunales, por ejemplo, tú le dices, disculpe, quiero saber cuál es la ley que regula esto, el tribunal no te contesta. El tribunal porque te dice, nosotros no somos una oficina de información. Si usted quiere que nosotros actuemos, tiene que demandar a una persona. O sea, un sistema adversarial. ¿Y eso por qué lo hacen? Porque hay una norma que dice que la ley se presume conocida por todos desde el momento de la publicación en el diario oficial. Y Maca, ¿tú leí el diario oficial todos los días? No. No, todos los días no. ¿Soy abogado? No, pues ya hay 22.000 leyes hasta el día de hoy, 21.675. Y esas 22.000 leyes que hay hoy día, nadie se las sabe. Entonces, eso es una presunción de derecho, pero es para proteger al Estado de Derecho, para que las personas no cometamos irregularidades y después utilicemos el argumento, no sé, pues yo maté a una persona y no sabía que matar era malo. No conocía la ley que matar era malo. Se protege el sistema, pero a la vez, como el sistema se protege, nunca le ha entregado las herramientas a la ciudadanía para entender que la única manera de lograr justicia no es solo en tribunales. También tiene que haber, por ejemplo, mediaciones, tiene que haber intervención de buenos oficios y tienen que haber elementos que otorguen justicia, seguridad, casas de acogida, acompañamiento efectivo, por ejemplo, tener una defensoría de las víctimas. Yo no puedo creer que hayamos votado en contra en la convención teniendo defensorías para defensoría de la naturaleza, defensoría del consumidor, defensoría del pueblo, y no tenemos defensoría de las víctimas. No lo puedo creer. Pero ahí tienes una forma de hacer justicia. Entonces, respondiendo a la pregunta, si tú me dices que hoy día el acceso a la justicia, ¿cómo va a estar? Claro, va a haber acceso a la justicia porque hoy día van a haber más tribunales que antes, pero va a haber acceso a esa justicia adversarial, no a la justicia real. Y a eso tienes que agregarle de que hoy día, a propósito de la plurinacionalidad y del concepto de la autodeterminación de los pueblos, se estableció de que los pueblos originarios pueden tener sus propios sistemas de justicia. Y esos sistemas de justicia, ellos las fuentes que van a ocupar para resolver los conflictos van a ser la ley indígena, la normativa internacional en materia indígena, las declaraciones internacionales en materia indígena, pero también dicen que van a utilizar el concepto del derecho consuetudinario indígena, el derecho consuetudinario que se transmite de boca en boca. Y ellos van a tener ese derecho para resolver los conflictos entre indígenas o entre indígena y un civil. ¿Listo?
Pero yo como civil, Ya. o sea, como no indígena, decir que quiero Sí. ir a la justicia indígena. Es el indígena el que tiene la posibilidad de decir si quiere que lo juzgue su sistema de justicia o el mío. Y eso, ¿Vale? y eso va a genera sistemas paralelos que después se ven en la Corte de Apelaciones, indígena también. ¿Y dónde se juntan? Se juntan arriba, porque la Corte Suprema es la que dirime en última instancia los conflictos tanto del sistema indígena como del sistema no indígena. El gran problema que tenemos es que el mismo texto constitucional establece de que la Corte Suprema es un tribunal de derecho. Entonces, como es un tribunal de derecho, no podría resolver conforme a un derecho que no está escrito, que es el consuetudinario. Entonces, los conflictos indígenas, que donde se establezca como norma, o sea, como el juez diga, yo me basé en el derecho consuetudinario Cahuéscar, por ejemplo, que no está escrito en ningún lado, pero que lo dice el Consejo o su autoridad ya sea religiosa o su autoridad social. ¿Y cómo lo va a verificar eso en la Corte Suprema? Ahí tenemos un problema, ¿viste? La Corte Suprema no va a poder, la Corte Claro. Suprema funciona sobre leyes escritas. Entonces, pero sí, va a haber un sistema paralelo. Y desde ese punto de vista, el acceso a la justicia ahí se ve mermado. Yo encuentro de que deberíamos haber establecido un sistema en el cual dijéramos que efectivamente, porque ojo, tú estás hablando acá de todas las materias van a poder ser vistas de manera paralela, o sea, civil, penal, laboral, familia, impuestos, medio ambiente, libre competencia, o sea, toda esa columna va a poder verse en un sistema indígena, el pluralismo. O sea, ellos van a poder ver libre competencia indígena, medio ambiente indígena, civil indígena, penal indígena. ¿Ya? ¿Y cuál es el problema que eso va a generar? El problema es que hay ciertas normas que se llaman de orden público, que dicen que para que no se vea afectada la ciudadanía en la libertad y ante la ley, tienen que ser un sistema para todos. Tanto es así, Maca, que en la hermana República de Bolivia, donde el componente indígena es 62%, o sea, el 62% de la población en Bolivia es indígena, Sí. versus aquí en Chile, que aquí en Chile es el 12%, nomás, el 12%, allá es 62%, acá son 2.098.000 sobre 19 millones, allá es 62%. Y allá ellos, cuando aplicaron el concepto de la plurinacionalidad, dijeron que no, que la plurinacionalidad tenía como límite el derecho penal, porque es obvio, tú en el derecho penal no puedes jugar a dos personas con dos leyes distintas, con dos sistemas. Porque a lo mejor, y pues estoy poniendo algo que no sé, lo estoy poniendo como un ejemplo, y por algo que nos dijeron en la comisión. Por ejemplo, un robo, el sistema actual lo pena con cárcel, pero en el caso de los mapuches llegó un representante de una comunidad que dijo que ellos lo hacían pegándole guascazo a la persona. O sea, allá lo van a juzgar pegándole guascazo y después se va para la casa. Y en el caso de nosotros son 5 y 1. Entonces, obviamente, te das cuenta, esas son las diferencias que se pueden provocar. Y eso es complicado, porque incluso ni siquiera los hermanos bolivianos se atrevieron a tanto. ¿No habría igualdad ante la ley entonces, po? Eso. Por tanto, respondiendo a la consulta de Rodrigo, es complicada y hay que mejorarla. Perfecto. Y ahora yo te quería... Nosotros, por eso que ¿Sí? llevamos trabajando... Dale. No, te digo que Te por quería eso yo preguntar llevo por un trabajando artículo. harto en el tema de entregarle información a la gente y entregarle acceso a la justicia. Porque la gente tampoco sabe, hoy día se ha generado la cultura del miedo, de que hay gente que dice, oye, me dejaron fuera muchos derechos que yo ya tenía. Por ejemplo, el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, el derecho a la dignidad mía y de mi familia, que hoy día no están en el proyecto de Constitución del 2022. La pregunta es, ¿qué pasa? Y yo siempre les digo, mira, nosotros no éramos una asamblea constituyente, como la hermana República Bolivia o la hermana República Venezuela. La asamblea constituyente tiene un poder que se llama el poder constituyente originario. Pueden cambiarlo todo, el nombre, la bandera, el himno, las regiones, todo, porque ellos escriben una constitución. Aquí en Chile nosotros no tenemos una asamblea constituyente, nosotros teníamos una convención constitucional que tenía límites, que tenía un poder que se llamaba el poder constituyente derivado, o sea, tenía límites derivados de la ley. Y ahí todos esos, ¿cuál es el límite? La ley 21.200, que posibilita el proceso constitucional. Y esa ley, amiga mía, establece límites al actuar de la Constitución. Y dice que los límites son el carácter democrático del sistema de gobierno, el carácter de república del Estado, las sentencias firmes ejecutoriadas que establezcan derechos permanentes y dice las sentencias firmes ejecutoriadas. Eso es lo que dice. Y el cuarto, los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile. Eso quiere decir que
todos aquellos derechos que estaban contenidos en tratados, la Constitución del 22 no los puede pasar por arriba porque sería ilegal. Y el derecho preferente de los padres está en el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos del año 67 y está en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica. Lo mismo que el derecho a la dignidad. Por tanto, todas esas personas hoy día tendrían derecho a decirle a la Convención que se saltó sus derechos. Con eso te respondo el tema del acceso a la justicia. Ya, perfecto. Y el último artículo que te quería preguntar antes de algunas preguntas de la gente. Esto lo sabe la Convención, Maca. Esto lo saben los Sí, obvio, saben pues si lo que la saben. gente se levanta, podrían presentar miles y millones de recursos de protección contra la Convención. Sí, pues, totalmente. Ya. Dale. Este artículo, el número 274, artículo 9, participación de los trabajadores y trabajadoras. Acá me surgió muchas dudas, porque, bueno, yo soy emprendedora, tengo mi empresa y todo. Dice, ¿Sí? Los trabajadores y trabajadoras, a través de sus organizaciones sindicales, tienen el derecho a participar en las decisiones de la empresa. La ley regulará los mecanismos por medio de los cuales se ejercerá este derecho. Mi duda es, ¿cómo en las decisiones de la empresa? O sea, ¿serán como tipo socios también de la empresa? Porque claro, las decisiones de la empresa lo toman el socio, también asume las pérdidas, pone capital. ¿Cómo sería en ese sentido? Ya que genera mucho cuestionamiento al respecto. Esta norma es una de las normas que nos ha causado más problemas precisamente por eso, porque en la indicación original, el artículo original hablaba en las decisiones operativas, era la palabra operativa, o en las decisiones administrativas, pero jamás en dejar la palabra abierta, porque decisiones, a ver, hoy día, ¿qué es lo que hace un empresario? Chico, mediano o grande, porque siempre hablan de, no sé, porque el retailer de los bancos, no, piensen en el pyme, piensen en el puesto en la feria, piensen en el kiosco, ellos también son empresas. ¿Qué es lo que hace? Un empresario hoy día toma riesgos porque toma su capital, su dinero, que ya sea del prestado, del banco, de los familiares, como sea, toma ese dinero, crea un modelo de negocios y sale, y ese modelo de negocio sale a vender un bien o un servicio, ¿cierto? Y en ese bien y servicio, él es el que coloca el parámetro para definir quién va a ser su clientela, cuál va a ser el precio del bien, a quién le va a vender, dónde le va a vender, o sea, las cuatro P del marketing, que es precio, producto, plaza y promoción, ¿ya? Y personas, que es la quinta que se agrega, precio, producto, plaza, promoción y personas. ¿Y quién lo define? El empresario. Y si el empresario quiebra, es él el que se va porque pierde su capital. ¿Listo? Exacto. Con este artículo, al dejarlo así de abierto y no armonizarlo de correcta manera, implicaría de que los trabajadores y las organizaciones sindicales tendrían el derecho incluso a decirme qué voy a vender, cuándo venderlo, a quién venderlo, dónde venderlo. Y eso, amiga mía, es peligrosísimo, porque si los sindicatos además son cooptados por alguna ideología política, o por el gobierno de turno, significa de que el gobierno de turno va a tener las manos metidas en las empresas y en los emprendimientos individuales para decirme qué es lo que puedo producir, a quién vendérselo y cuándo vendérselo. Y eso, amiga mía, ya nosotros ya conocimos ya como país ya tuvimos un ejemplo como ese y no nos fue bien. No nos fue para nadie. No. Y también a nivel internacional también tenemos, o sea, si queremos ver, veamos lo que pasa en los sistemas que son de planificación centralizada, como por ejemplo en la hermana de Cuba, en la República de Cuba, en Corea, en Bolivia, en Venezuela. Veamos cómo es. Y yo no estoy diciendo que sea, no estoy haciendo juicio de valor que es bueno o malo, le estoy diciendo, ahí está el ejemplo de este artículo llevado al extremo. Eso es. Perfecto. Sí, este artículo te quería preguntar porque me generó bastante preocupación, porque quedó demasiado abierto, muy vago. Entonces aquí, en mi caso, como yo soy emprendedora, soy empresaria y todo, y planeo hacerlo toda la vida, me generó bastante ruido en el tema. ¿Qué decisiones? Porque al fin y al cabo ya sería ser como un socio. Bueno, entonces si son como socios, que pongan capital, que asuman las pérdidas también, porque uno no gana al tiro, uno no pone una empresa y gana plata al tiro, no, tienes que pasar por el crecimiento y después viene la rentabilidad. Entonces bastante preocupante para mí. O sea, sí, pero imagínate, llévalo más al extremo, pues, Maca. Significa que si alguien, por ejemplo, un grupo político ve, te doy un ejemplo, yo soy un empresario y me está yendo súper bien con, no sé, pues creo un software y me está yendo súper bien. Exacto. Y el Estado quiere mi software. Y yo le digo al Estado, no, porque yo no quiero regalarte mi software.
Pero sé, pues yo hago videojuegos. Estoy dando un ejemplo, a mí me gustan los videojuegos. Entonces yo creo un videojuego y me va espectacular. Y el Estado me dice, no, que queremos tu videojuego porque queremos aplicarlo dentro de la educación. Y yo le digo, no. ¿Ya? Significa que lo único que tienen que hacer es conversar con mis trabajadores, que me hagan un sindicato y que el sindicato después vote en las decisiones de la empresa y darme una asamblea de carácter extraordinario y me diga que tengo que venderle mi software al Estado. Listo. Simple. Me pueden quebrar mi empresa. Intervencionismo. Exacto. Aquí una pregunta de una persona que muy Por buena eso hay dice... que tener cuidado con esta cosa. Sí, no, sí, hay que tomarle el peso a todo esto y qué bueno que estemos informando a la gente para que es importante que lo lean, que pregunten. Logan responde todo, tú le preguntas cualquier cosa, Logan siempre responde, así que háblenle nomás si tienen cualquier duda, él es súper amigable con la gente. Ya, mira, dice Logan, si pudieras crear el artículo 500. La pregunta me encantó. ¿Cuál sería? Me encantó. No, es que esa pregunta es tendenciosa, porque la respuesta sería, todo lo anterior no vale. No. Mentira, ya. ¿En serio? Artículo 500, todo lo que se dijo anteriormente no vale. Todo lo anterior, no, pues como el chiste, como el chiste. No, si yo tuviera que colocar un artículo 500, creo que colocaría un artículo que tenga que ver con la... A ver, sí, de verdad que sí, porque ya lo pensé. Yo colocaría un artículo que fuera un artículo de glosario. Eso es lo que creo que le falta acá. Un glosario que diga, para los efectos de esta Constitución se entiende por plurinacionalidad, pa. Pluralismo jurídico, pa. Estado regional autónomo, pa. Y ahí en ese artículo yo colocaría todos los conceptos que hoy día son conceptos que parecen medio etéreos, yo los colocaría en el último artículo, de tal manera de que la gente que estuviera leyendo pudiera saber, es como cuando, ¿cachado? Cuando tú empezás a leer un texto y tú decís, no entiendo lo que significa esa palabra, pero después vais al glosario y decís, aquí está el concepto. Exacto. ¿Por qué? Porque si yo sé lo que significa, sé cuál es su sentido y alcance. Eso creo que le falta. Y lo otro que le falta, que también lo pondría en el artículo 500, consiste en lo siguiente. Hay un estudio de Harvard que dice, así Massachusetts, que habla sobre las inteligencias. Y dice que no solamente la inteligencia intelectual, que es la que normalmente nosotros cuando dice, oye, tengo un CI súper alto, pero ¿cuál inteligencia? Existe la inteligencia matemática, espacial, musical, física, interrelacional, la inteligencia emocional, bueno, varias. Y dentro de esas inteligencias están los estilos de aprendizaje. Son 8. Y dentro de eso están los estilos de aprendizaje. Que los estilos de aprendizaje hay gente que son visuales, gente que son auditivos, gente que son kinestésicos. Por ejemplo, a mí me tienes que hacerlo, pero tengo que hacer. Bueno, ¿tú te imaginas qué pasaría si hubiera una constitución que tuviera diagramas? Donde yo pudiera ver un diagrama y decir, esto es el Poder Judicial. Esto es, así funciona. Entonces yo estaría hablándole a la gente que no quiere verse los 50 artículos, pero sí que puede ver un diagrama y aprende bien. Así actúa, así está el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, las municipalidades, el Estado Regional Autónomo, la Asamblea Legislativa, whatever. Y estos son los derechos fundamentales y así funciona, con diagramas. Eso sería un perfecto artículo 500, maravilloso. Muy bueno el artículo 500, así que ahí, pucha, lamentablemente no se va a poder llevar a cabo, ya están listos los artículos, pero era muy buena idea. No creo que estas dos ideas que yo te di se las di a preámbulo y le gustaron caleta. Así que no diga. Puede que todavía ¿Cuándo estaría listo todo este tema de preámbulos, armonización y todo eso? El 17 de junio. 17 de junio, ya perfecto. Sí. Mira, esta pregunta es muy buena. La última pregunta, porque después tienes que irte a otro programa. Estimado Rodrigo, ¿cuánto afecta esta nueva constitución al libre mercado? Sí. Estoy más pedido que Marcianeque. Solicitado, don Rodrigo. Oye, esta semana voy a hacer en total, voy a terminar el día domingo, Dios mediante, en el programa en el 7, voy a haber hecho 32 likes. Así nomás. Bueno, está bien. Vamos que se puede. Ya, esta es la última pregunta. ¿Cuánto afecta esta nueva constitución al libre mercado? Pucha, mucho. Y te lo voy a explicar
con norma y con explicación conceptual. Ay, ay, ay. ¿Se acuerdan cuando yo les dije qué es lo que quería la Agenda 2030? Sí. La Agenda 2030 lo que quiere es que los países dejen de ser unidades individualmente consideradas y pasen a ser parte de un Estado globalizante con los principios de universalidad e indivisibilidad, ¿cierto? Y para que pueda ser un Estado, o para que un país deje de ser una individualidad, o sea, un Estado considerado de manera individual y pase a ser parte de la globalización, significa que para que pueda dominar a todas sus personas, tiene que ser un Estado grande donde exista poco o nada, emprendimiento, libertad individual. Exacto. Porque el Estado es el que domina, es el Estado el que pone la música y el que pone el tono. Eso es así. Lean la Agenda 2030, por favor, te lo pido. Y es más, métanse en www.agenda2030chile.gov.cl, ahí está, y vean. Entonces, desde ese punto de vista, tú ya sabes que quieren un Estado grande con poca participación de los privados, ¿cierto? Ahora bien, desde el punto de vista de la estructura del diseño, hoy día el Estado se mete en todo. El Estado hoy día, incluso el Estado puede crear empresas. Tú sabes que hoy día se le permite a los estados regionales crear empresas públicas regionales y empresas públicas comunales. Es decir, que también van a poder crear empresas para satisfacer las necesidades de bienes y servicios de la población. Y eso que antes lo hacían los privados, ahora lo va a hacer el Estado. Y ahí también tenemos otro problema, porque imagínate, hoy día las municipalidades, según el informe de la Contraloría, el 52% de las municipalidades a nivel nacional, de las 346, estaba siendo investigado por malos manejos y mala administración. Si el 52% de las municipalidades están siendo investigadas por mala administración o por mala, y tú le quieres entregar que administre una empresa a alguien que no sabe administrar, tienes un gran problema porque esas empresas son con platas públicas. Entonces, la pregunta es, ¿se afecta el mercado? Lo afecta, pero desde arriba, desde la esencia. ¿Tiene forma desde la médula? Por supuesto. Desde la médula. La forma de solucionar es que se le entregue, que no se demonice el rol del privado. Si yo no estoy diciendo que el privado tenga hoy día que participar en educación, salud, pero al final del día dejen la libertad de que los privados podamos hacer cosas que el Estado no quiera hacer, que no quiera, no que no libre pueda, competencia. Que no entonces, es que debe haber libre competencia para el desarrollo también dice, del mira, país. yo me voy a encargar de que el sistema de salud le dé salud a todos los chilenos. Bacán, bacán. Pero si los chilenos queremos tener un sistema de seguro complementario que sea otorgado por compañías de seguro, ¿por qué no? Si hoy día el Estado dice, yo le voy a dar bienestar y seguridad social a todos los chilenos, listo, bacán. Pero si yo quiero tener hoy día ahorro individual, yo ahorro, y quiero que mis ahorros sean heredables, porque hoy día tú sabes que las cotizaciones previsionales, según la norma 278, no me crean nada de lo que yo diga, no me crean. Léalo. Artículo 278 de la léalo. Ahí dice que las platas ya no van a ser suyas, porque ahora van a ser del Estado. Todas las platas de las cotizaciones van a ser del Estado, porque el Estado va a tener el sistema de seguridad social. Y ese sistema de seguridad social, hoy día las platas son del Estado y solamente se van a poder derivar a efectos de la seguridad social. Por tanto, tú y yo no la vas a poder heredar. Pero ¿qué pasa si yo quiero tener un ahorro individual en alguna compañía? ¿Por qué me lo niegan? ¿Por qué no? Exactamente. Si yo ya quiero tener una libertad de emprendimiento, ¿por qué no? Mira, tanto es así que hoy día tú sabes cómo nosotros los privados protegemos nuestro emprendimiento a través de la propiedad intelectual y la propiedad industrial. Y hoy día la propiedad industrial e intelectual quedó fuera de la Constitución, amiga. Quedó fuera. ¿Cómo le vas a decir a los genios mundiales en materia de remedios, farmacéuticas, los gallos que crean software, los gallos que crean libros, que crean música, que vengan para acá, si acá no está protegida por la Constitución, va a estar protegida por una ley? Pero alguien te va a decir, sí, pero por una ley igual la vamos a proteger. Sí, pues por una ley de quórum simple, que pues la pueden modificar con 26 personas. A diferencia que quiere la Constitución, ahí fue un guatazo, pero guatazo que nos pegamos. Todavía lo podemos cambiar, gracias a Dios. Y hay muchos que se dieron cuenta de que nos pegamos un guatazo, pero nos pegamos flor de guatazo, hay que decir. Claro, porque como está así, la verdad es que ni dan ganas de emprender, Rodrigo. Y eso que yo pienso emprender toda la vida, hay un montón de emprendedores en Chile, pero con eso sí, tanto intervencionismo, no dan ni ganas de ser emprendedor. Y al fin y al cabo, nos van a ir matando las pymes y se va a concentrar el monopolio en las grandes empresas que van a poder sobrevivir. Y nosotros nos van a estar matando. O sea, claro, y más encima nos están dando porque nos dicen que van a ir aumentando progresivamente el salario mínimo. Listo, yo no tengo problema. Que van a ir aumentando progresivamente las cotizaciones que tiene que pagar el empleador con cargo a este trabajador para este fondo que no va a ser heredable. Yo digo, ni un problema.
porque hay que mejorar la calidad del trabajo, el trabajo decente, pero la plata no crece en los árboles. Entonces la pregunta es, ¿de dónde voy a sacar yo esa plata si tengo un kiosco para pagar? Si al final del día el Estado me dice qué es lo que puedo vender, cuándo vender, a quién vender, dónde vender, a quién venderle y por qué vender. Y también llega un día el Estado me dice, ¿sabe qué? No quiero que venda más. Porque ahora le voy a colocar una empresa pública del Estado que va a hacer lo mismo que usted. ¿Quién creéis que va a ganar en esa pelea? En la pelea donde una empresa paga con los dineros de todos los chilenos de los impuestos versus yo, que tengo un capital chiquitito que más encima me lo conseguí en el banco. Y que más encima lo tengo que pagar. Obvio que el Estado me da un tiempo. Entonces eso es lo que no estamos entendiendo, ¿viste? Es terrible, ¿no? Pero yo insisto, todavía podemos y todavía ya hay conciencia. Todavía tienes fe, Rodrigo, todavía tienes fe. No, yo la fe no la pierdo nunca, pues si la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, pues amiga, yo no pierdo la fe hasta el final, pero tampoco tengo pelo en la lengua, Maca, eso sí. No, si tú tienes que decirlo. Mire, yo estoy en este proceso, yo creo en este proceso, y creo, pero así también como creo, yo estoy convencido de que apruebo o rechazo son dos alternativas que están en la ley 21.200. Yo no entré a este proceso para hacerlo explotar desde adentro, ni para ser obstruccionista. La gente, tú me has visto, o sea, yo he aportado... Sí. Pucha, con todo mi 10.000% en indicaciones, en generar normas, en la intervención, en todo. Pero si llega al final y yo veo que esto no conviene al Estado, yo no voy a tener ningún problema en decirle a la gente que no vote por esta convención. Ni uno. Pero también de la manera de que si se monitorean estas normas y se le hacen las debidas indicaciones en armonización y en transitoria, yo le digo a la gente sí. Pero yo no tengo pelo en la lengua, porque yo estoy para representar a la gente, yo no me represento a mí mismo, eso no pasa. Ya. Así que por eso no pierdo la fe. Me acordé de esta frase que se ha dicho en el Foro Económico Mundial, el tema del gobierno mundial, no tendrás nada, pero serás feliz. Me acordé mucho de eso. Sí, pues, no tendrás nada. No, claro, la otra es, compañeros, queremos ser todos iguales, pero habemos unos más iguales que otros. Y no se preocupen, no vamos a generar riqueza porque vamos a ser todos iguales, igualmente pobres. Igualmente pobres. Si seguimos, sí, pues igual, claro, somos todos iguales, pues, pero igualmente pobres. Yo no quiero eso. Igualmente yo quiero un país próspero. Yo para arriba, no para abajo. Yo vivo de la abundancia. Y tiene, ojo, este proyecto tiene normas muy buenas, amiga, en protección a la naturaleza, en protección de datos de carácter personal, en el tema de la separación, en el aspecto administrativo del aspecto de la justicia, muy buena, pero tiene las normas del sistema político, las normas en las cuales se toma decisión, y también el tema del plurinacionalismo llevado al extremo. ¿Quién más que yo que quiere que protejamos a los pueblos originarios? Pero no la norma de los escaños reservados. Tienen escaños reservados en todos los organismos nacionales, comunales y regionales. O sea, en la Dirección del Trabajo, escaño. En la Tesorería General de la República, escaño. En la Dirección General de Agua, escaño. En el Servicio de Impuesto Interno, escaño, en todo. Entonces yo digo, pero bueno, ahí ¿qué es lo que hicimos? Llevamos al extremo. Si en Chile no hay grupo privilegiado. Debería Entonces ser todo yo digo, y fíjate que, pero en la idea, pues amiga, y en la idea, ¿sabe por qué? Porque si usted me dice lo contrario, significa que usted me demuestra que hay personas que pagan más impuestos, que hay personas, claro, si hay gente que dice, bueno, es que nosotros pagamos más impuestos, es que nosotros ayudamos más al Estado, falso. Porque el Estado en un 45% de la ley de presupuestos nacionales del IVA, el impuesto al valor agregado, que es el que pagamos todos los chilenos por luz, agua, gas, teléfono, internet, IVA por todo. Todo. Hay un estudio del Banco Interamericano que dice que de los 12 meses del año, 4 a 5 meses, nosotros lo pagamos en impuestos. El Estado el Estado es un chancho. Me lo dijo una vez mi hija, por eso me reí. Me dice, es como un chancho que está sentado y no se mueve y vive de la comida que le damos nosotros. Y el Estado tiene que proveernos, el Estado tiene que abrazarnos. Por supuesto, cuando yo estoy mal, cuando pido una licencia médica, cuando soy viejito, cuando estoy incapacitado, cuando me nace un hijo, cuando se me muere un hijo. Pero hoy día no gastamos la plata en eso, pero el Estado no gasta la plata en eso. El Estado la gasta en la grasa que le llaman en pagar sueldos. Eso no es el Estado que yo quiero. Sí. Y tampoco quiero un Estado gigante que utilice el emprendimiento y la visión de los privados. No, tan loca, no. Y que me diga después qué zapatillas tengo que usar, qué polera tengo que usar, para dónde tengo que caminar. No. Eso yo me voy a poner hasta el último de mis días. Ya, amiga mía. Concuerdo contigo, Rodrigo. Sí. Oye, no se le olvide que tienen que meterse. No se le olvide que tienen que meterse siempre. Como decía la Mafalda, lean para que no crean todo lo que les cuentan.
www.chileconvención.cl, sitio oficial. Si quieren ver qué es lo que ha pasado en los 105 plenos hasta el día de hoy, www.sala.cconstituyente.cl. Y si quieren ver los videos y las explicaciones del proyecto de texto de nueva constitución, loganconstituyente.cl. Exactamente, tienen que informarse, ¿Ya? leer, más que todo lo que sale en... Puede que salgan fake news de distintos sectores, No, siempre ahora, léalo, está todo ahí. No hay Maca, nada oculto. los van a bombardear Con inmensamente publicidad por ahora a todos todos los lados. chilenos. Que la apruebo Uf. y te van a decir, aprueba todo, no importa, porque si no vaya a dejar de lado la Por ahí constitución de la decía dictadura. una publicidad Rechaza todo de porque no leas, aprueba, algo así decía, no leas, aprueba, yo sí, y como, ¿qué? el otro decía rechaza todo por el mamarracho. Y yo decía, pero qué irresponsable. Están hablando de la constitución de su país, le están entregando su país a la ONU, no se dan ni cuenta. Tenemos que leer. ¿Y sabéis por qué tenemos que leer? Porque si gana el apruebo, bien, la gente eligió la democracia. Listo. Pero ¿cómo vas a aprobar algo que no conoces? Y en el caso que gane el rechazo no significa que quedamos con la constitución del 80-2005. Porque en octubre del año 2020 la gente votó apruebo. Y al votar apruebo dijo que quería cambiar la constitución. La van a cambiar igual, lo va a hacer el Parlamento. ¿Y de dónde creéis que va a sacar los insumos el Parlamento para cambiar la constitución? La va a sacar de acá. Por tanto, igual tenéis que leértelo. Gane el rechazo de la apruebo, tenéis que leértelo igual. Así que eso es. Exactamente. Maca, te pido un favor, que me tengo que ir ahora, pero te pido un favor, pues, que vi las preguntas que pasaste, que estaban súper interesantes. ¿Me las podía escribir para yo responder? Y nos vemos la próxima semana. Sí, no hay ningún problema. Nos vemos la próxima semana entonces para que sigamos ¿Ya? con este capítulo. ¿Sí? Pero mándame esa pregunta. Guardo las preguntas, ¿sí? Seguridad social me gustaron, ¿vale? Perfecto. No hay ningún problema. Ya, muchas gracias por asistir. Que estés muy bien y que te vaya bien en el otro programa que vas ahora. Sí, un besito. Te quiero mucho. Chao, chao. Chao, que estés súper bien. Igual. Chao, chiquillos y chiquillas. Chao. Bueno, chicos, estamos finalizando nuestro programa. Muchas gracias a todos por asistir. Es de suma importancia estar al tanto de todos los acontecimientos de nuestro país. Y ahora estuvimos analizando con Rodrigo Lohan algunos de los artículos y algunas de sus dudas. La próxima semana, Rodrigo ahora se comprometió, va a volver a asistir a Liberty City para que sigamos respondiendo sus dudas y también analizando los siguientes artículos. Entonces, si desean recomendar algún tema, alguna noticia nacional o internacional para hablar en un próximo programa, pueden dejarlo en los comentarios y aprovecho de comentarles que no solamente haré series de Live Liberty City, sino que ahora comenzaré a hacer series de videos grabados cortitos respecto a la actualidad, respecto al liberalismo, al libertarismo y diferentes temas, así que también los que no me siguen en mis redes sociales, también síganme en TikTok, Maquita Baker, y Instagram, Maquita Baker, porque también voy a subir contenido interactivo también en mi Instagram y en mi TikTok, así que síganme. No olviden suscribirse al canal, darle like a este video, compartirlo en sus redes sociales y si desean pueden hacer un aporte voluntario a través de Flow para que este proyecto siga adelante y se mantenga independiente. El link está en la descripción de este video. Muchas gracias, un abrazo y un beso liberal a todos. Y le aprovecho de mencionar, ahora a las 22 horas tengo otro live, pero a través de mi Instagram. A través de mi Instagram Live, por los que me quieren ver, estaremos hablando también de ciertos temas de contingencia, como los refichajes ilegítimos de los partidos políticos, las remuneraciones de los políticos, etcétera. Así que los espero. Un abrazo liberal a todos. Chao.